No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, si no la hay, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en claro, repito, cuando desarrollamos un buen sistema? Muchas veces, cuando estamos haciendo un sistema, sea porque el hecho que creemos que el sistema es muy sencillo, lo que fuera, nosotros siempre tenemos que escuchar cuáles son los requerimientos que tiene el cliente. Recuerden eso. Entendamos qué es lo que hace el cliente. Entendamos su modelo de negocio. Solamente después de haber entendido el modelo de negocio, nosotros podemos empezar a identificar las funcionalidades, los famosos casos de uso del sistema. ¿Sí? Pero hay bien un pequeño detalle también. Muchas veces cuando estamos especificando los casos de uso del sistema, no lo hacemos de una manera adecuada. Es decir, planteamos cuáles son los requisitos que tiene que tener, los requerimientos que tiene que ser el sistema, requerimientos, ojo, pero no definimos correctamente los requisitos. Recuerden, un requisito está antes todavía de los casos de uso. Primero tengo que saber con precisión qué es lo que va a hacer el sistema. Es por eso de que nosotros, un clásico error es, de frente definimos casos de uso. De frente definimos pantallas. De frente definimos interfaces. Y eso es lo que no debemos hacer. Primero tengo que, recuerden, entender el negocio. Luego tengo que entender las peticiones que me da el cliente. Tengo que saber exactamente qué es lo que voy a hacer con el sistema. Y es en ese momento donde recién nosotros podemos empezar a hablar de caso de uso. Primero planteo bien los requisitos del sistema. Y es ahí donde hay un elemento crítico, ¿de acuerdo? Es el hecho de transformar los requerimientos en requisitos. Regresamos. Requerimiento. Recuerda, un requerimiento es lo que el cliente te dice que tiene que hacer su sistema. Ejemplo, yo quiero que, se me ocurre, requerimiento número 4, que el asistente de empeño registre los datos del nuevo cliente. ¿De acuerdo? Yo necesito que el asistente de empeño registre los datos del nuevo cliente. Bien, pero pregunta, ese requerimiento, ¿cómo se va a traducir dentro del comportamiento de un sistema? Es decir, acá me está hablando de lo que yo quiero que el asistente de empeño registre los datos del nuevo cliente. Pero pregunta, ¿mi sistema cómo va a hacer esto? Yo quiero que el asistente, requerimiento 3, que el asistente de empeño verifique los datos del cliente si es antiguo. Mi sistema, ¿cómo lo va a hacer? O sea, requisito está orientado, recuerden, a las cualidades que va a tener el sistema. Es por eso que por cada requerimiento, ojo, por cada requerimiento, yo tengo que plantear una serie de requisitos. Por cada requerimiento se tienen que plantear una serie de requisitos. ¿Cómo lo hago? Ah, perfecto. Entonces, para eso inclusive existe un documento que se llama derivación de requerimiento a requisitos. O derivación también se le dice de STRQ a FIT. Este documento, derivación de requerimientos, nos dice, tú tenías el requerimiento 5. ¿Cómo lo va a hacer el sistema? Por ejemplo, hablamos del requerimiento número 4, en el que se haga el registro de un cliente nuevo. A mi sistema, para el requerimiento número 4, acá está S4, el sistema deberá registrar los datos del nuevo cliente. Mi sistema va a tener que hacer estas acciones. Es decir, mi sistema va a tener que
registrar otros nuevos clientes, podrá modificar los datos del cliente o podrá eliminar los datos del cliente. Requerimiento 3, ¿se recuerdan que decía? Si el cliente es antiguo, se le permitirá verificar. A mi sistema deberá buscar los datos del cliente. Es decir, por cada requerimiento que nosotros hayamos identificado, por cada requerimiento, ¿sí? Es de que nosotros tenemos que definir qué requisitos, qué va a hacer mi sistema. Por cada requerimiento, yo tengo que identificar qué va a hacer mi sistema. Ojo, y esto es muy importante porque muchas veces nosotros solamente pensamos desde el punto de vista de interfaces. No, debemos pensar desde el punto de vista de funcionalidades. Es por eso que se habla de requisitos funcionales. ¿Qué va a hacer para cada uno de estos? Mi sistema, ¿qué va a tener que hacer? Por eso se habla de que un requisito funcional es una cualidad del sistema. Entonces, por ejemplo, para el requerimiento número 7, el administrador registrará el ingreso del artefacto al almacén en estado de empeñado. Mi sistema, ¿qué tiene que hacer para este requerimiento número 7? Para ese requerimiento número 7, mi sistema va a tener que identificar de manera adecuada, primero, cuál es el artefacto, ¿no? Requerimiento 7. ¿Sí? Ahí está. El sistema registrará el ingreso del artefacto, el sistema asignará una ubicación física en el almacén. Es decir, siempre tengo que tener en claro, por cada requerimiento, qué va a hacer mi sistema. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Muy bien, levanten la mano, por favor, los que están presentes en el paso, que también verifico. Ana Rodríguez, Marisa, Lavi, a la 1, a las 2, dejaron su máquina prendida y se fueron a cerrar su puerta porque ya comenzó la cuarentena. Listo. Bien. Entonces, se dan cuenta, miren cómo estamos haciendo una construcción eficiente de un sistema. O sea, no solamente basta decir, ya tengo el modelo de negocio, no, planteo mis requerimientos. Ya tengo mis requerimientos, ahora planteo mis requisitos. Ya tengo mis requisitos. Una vez que tienes tus requisitos, recién en ese momento puedes empezar a hablar. Una vez que tienes tus requisitos, recién puedes decir, ahora sí, puedo empezar a hablar de casos de uso. ¿Por qué? Porque un caso de uso no es más que la unión de varios requisitos. O sea, dentro de, por ejemplo, registrar sanción, hay varios requisitos. Dentro de registrar devolución, hay varios requisitos. Es por eso de que cuando nosotros estamos analizando ya en este curso, en ADC2, cuando vamos a empezar a revisar tu proyecto, también viene el otro detalle, va a ser la otra interrogante. Muy bien, señores, acá está tu lista de requisitos. Felicitaciones. Dime, este requisito, ¿en qué caso de uso lo estás haciendo? Es decir, todos los requisitos que tú has planteado tienen que estar en algún caso de uso. Un ejemplo, tú me dijiste, ¿sí? ¿Ya? Tú me dijiste que, se me ocurre, requerimiento, el sistema va a permitir buscar los datos del cliente. Estamos hablando de esto. Es un requisito del sistema. ¿Por qué era necesario esto? Porque el cliente nos dio un requerimiento. El requerimiento del cliente es que el asistente empeño puede verificar los datos del cliente si es antiguo. Este sería el requerimiento. ¿Qué pasó? Alguien entró y anuló la...
requerimiento ¿sí? Ahora sí. Bien. Ahora, este sería el requerimiento. Este sería el requisito. Pero yo te preguntaré, tú tienes este requisito, que el sistema permita buscar los datos del cliente. ¿Este requisito en qué caso de uso está? O sea, miren, estamos haciendo trazabilidad de todo. Hemos comenzado requerimiento, requisito, ahora requisito, casos de uso. Y tú probablemente me muestres un documento que se llama, ojo, estamos hablando de requisito número 3, FIT 3, y me vas a decirme, por ejemplo, ese requisito yo lo tengo mapeado. ¿Y cómo lo tienes mapeado? Ah, fíjese, aquí tengo mi hojita, y yo tengo el requisito número 3, FIT 3, miren, el FIT 3, que le pertenece al STRQ3 y que esté en el caso de uso, por ejemplo, por coincidencia en el caso de uso 3. Ah, felicitaciones. Vamos a ver otro requerimiento. Vamos a hablar, por ejemplo, del requerimiento, se me ocurre, a ver, número 10. El FIT 10. Estamos hablando del FIT 10. Estamos hablando del FIT 10. Perfecto. El FIT 10, ¿por qué lo tenemos que hacer? Pues el sistema imprimirá el contrato con 2 copias. ¿Por qué? Ah, porque el cliente, como requerimiento, el cliente, su requerimiento del cliente, ojo, requerimiento, nos decía que el asistente de empeño debe generar el contrato de empeño con 2 copias. Es por eso que el sistema debe imprimir el contrato con 2 copias. Ah, perfecto. ¿En qué caso de uso vamos a ver este FIT 10? No va a haber un caso de uso imprimir, ¿no? Porque imprimir no es un caso de uso. Ah, entonces yo me pondré a revisar. Documentación. El FIT 10, ¿en qué documento está? ¿En qué caso de uso estará? El FIT 10. Ah, el FIT 10, ¿sí? El FIT 10. ¿En qué caso de uso va a estar? En el caso de uso, generar contrato de empeño. Miren cómo hacemos la trazabilidad de cada uno de los requerimientos. Y esto es muy importante porque permite construir un sistema sólido, es decir, un sistema que realmente podamos probarlo. Muchas veces, como les decía al inicio de esta sesión, ustedes orientan mucho su esfuerzo a definir casos de uso. Y hacen casos de uso, include, extend, generalizan casos de uso. Pero cuando les pregunto para qué sirve este caso de uso, no se dan cuenta de que este caso de uso al final debe cumplir ciertos requisitos funcionales. Es por eso que hacemos esta trazabilidad. Y esos casos de uso, ¿sí?, que cumplen ciertas funcionalidades, deben estar debidamente documentados dentro de lo que se llama clasificación de caso de uso. La señorita Lavi pregunta, ¿los requerimientos vienen a ser casos de uso? No. Un requerimiento no es un caso de uso. Un requerimiento da nacimiento a requisitos. El conjunto de requisitos da lugar a la conformación de un caso de uso. Para explicar esto y para que a todos les quede claro sobre este esquema. A ver, por favor, su atención a este pequeño diagrama. ¿Sí? Un caso de uso de negocio, ojo, un caso de uso de negocio, es un proceso de negocio, ¿queda claro? Un caso de uso de sistema a secas es un
proceso de sistema. Hasta ahí no creo que quede ninguna duda, todo el mundo lo entiende. Pero pregunta, ¿un caso de uso de negocio qué es? Un caso de uso de negocio es igual a la suma de actividades de negocio. Es decir, por eso se dice, cuando tú haces tu caso de uso de negocio, ¿qué dices? Inicio, luego viene actividad 1, actividad 2, viene la decisión, actividad 3, de acá viene la siguiente actividad, de acá viene la otra actividad, de acá viene el fin y de repente acá viene el fin. Es decir, esta es la actividad 1, 2, 3, 4, 5 y fin. Bien, entonces, un caso de uso de negocio, no se olviden, que viene a ser la suma de actividades de negocio. Por eso se dice, como concepto, ¿qué te dice? Un proceso es un conjunto de actividades, actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Que tienen un objetivo. Pero ese es un caso de uso de negocio, no se olviden, un caso de uso de negocio es un conjunto de actividades. ¿De acuerdo? ¿Qué viene a ser un caso de uso de sistema? Ajá, y acá viene la clave. Un caso de uso de sistema viene a ser la suma ¿de qué? Ya no de actividad de negocio, sino de qué. ¿De qué? ¿De qué vamos? Responda. ¿De? De sistema no. Exacto. ¿De qué? De requisitos. Bien. Un caso de uso de negocio es la suma de requisitos. ¿De acuerdo? Es por eso que se dice que esto es lo que va a hacer el sistema. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Requisitos. O sea, cuando hablamos de negocio, hablamos de actividad de negocio. Cuando hablamos de caso de uso de sistema, hablamos de actividades que se van a hacer con el sistema. Es por eso, ¿de acuerdo? Es por eso que un caso de uso de sistema, ¿de acuerdo? Es por eso que un caso de uso de sistema, miren, ¿eh? Tiene ciertas características. Ahí, por ejemplo, vamos a ver un caso de uso de sistema. ¿Y qué nos dice? Ajá, nos dice, el caso de uso se inicia cuando, ¿cuándo qué? En este caso, AE, el asistente de empeño, selecciona generar contrato en la interfaz menú principal. El tema muestra, o sea, fíjense, es lo que va a hacer el sistema, pero el sistema actúa porque existe un concepto de acción y reacción por quien interactúa con él. Es por eso que es muy importante la definición del actor, pero este actor ya no es de negocio, sino sería un actor de sistema. El sistema muestra la interfaz, el sistema hace esto, o sea, pero muchas veces ustedes solo se concentran, y eso está mal, solamente se concentran en esto. Piensan de que un caso de uso de sistema es la interfaz. No, un caso de uso no es la interfaz. ¿De acuerdo? Un caso de uso es el comportamiento que tiene la interfaz. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer este sistema? Es por eso que cuando nosotros diseñamos a veces los sistemas, uno tiene que pensar más allá de la interfaz. Es decir, cuando hablas de comportamiento, es cómo va a funcionar esta interfaz. Y es por eso que yo les pido, y en este ciclo sí voy a ser muy exigente en este tema, es de que sus especificaciones de sistema tienen que ser perfectas. Una buena especificación de sistema. No solamente vas a decir llena datos. No solamente basta decir ingresa los datos. No, una especificación. El paso número 1 de una especificación, miren, paso número 1 de una especificación es lo que nosotros llamamos el disparador.
Pero permítame mejor hacerlo con corriente. El disparador. El paso número 1 es el evento disparador. El paso número 2 es la descripción. O sea, en el paso número 1, tú defines en qué momento empieza a funcionar esto. En el paso número 2, tú defines qué es lo que te muestra. El sistema muestra la interfaz generación de contrato con los siguientes campos. Datos del contrato, datos del cliente, datos del artefacto. Ojo, porque estos son campos. Además te muestra las opciones o botones. Buscar cliente, registrar cliente, generar contrato, cancelar, etc. Donde cada componente tiene que tener un nombre. Puede decir, te muestra el elemento selector de fecha, te muestra el elemento selector numérico, te muestra el campo desplegable, te muestra, o sea, tienes que especificarme aquí exactamente la descripción de la interfaz en el paso número 2. Y de ahí en adelante, ojo, miren cómo se especifica. No es el actor ingresa datos. No, así no se especifica. Acá tienes que ser tan claro de decir, el actor ingresa el DNI del cliente. El actor selecciona buscar cliente. El sistema incluye el caso de uso buscar cliente. Ah, mira, o sea, aquí este casito de uso como está diseñado sería caso de uso generar contrato de empeño, ¿sí? Incluye caso de uso buscar cliente. El sistema muestra los datos del cliente, ¿sí? El actor, bueno, en este caso el asistente de empeño, ingresa el plazo, el sistema calcula la fecha. Mira, debemos especificar, y este es el punto crítico. Un compañero de ustedes me daba el proyecto, profesor. Tu proyecto, si no tiene buena especificación, no vas a poder hacerlo. Mucho importa para hacer un buen proyecto de que esté correcta y específicamente, valga la redundancia, especificado. Es decir, no debe haber dudas. Aquí yo defino lo que se llama el comportamiento. Aquí yo defino el comportamiento. Mira, todo, ¿cómo se va a comportar mi sistema? ¿Qué pasa si el cliente no existe? Ah, también tendré que verificar cuáles son los comportamientos. Si en caso, por ejemplo, ingreso dato en blanco, ¿qué sucede? Si en caso ingreso un cliente que no existe, ¿qué sucede? En caso el cliente ya existe, ¿qué sucede? Es decir, a eso se llaman flujos alternativos. Todo tiene que estar correctamente especificado. Profesor, ¿qué pasa cuando hay un extend? Ah, un extend se pone acá en lo que se llaman puntos de extensión. En el punto número 5, el sistema extiende al caso de uso mantener cliente. Ah, entonces aquí, ¿cómo se graficaría lo que hemos visto? Asistente de empeño, caso de uso, generar contrato de empeño, incluye caso de uso, buscar cliente, extiende, caso de uso, mantener cliente. Entonces nosotros tenemos que graficar correctamente nuestro sistema y es ahí donde comienza. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este mantener cliente, ¿qué funciones tendrá? Ah, voy a ver qué funciones tiene el caso de uso mantener cliente. Ah, voy a ver trazabilidad. ¿Qué funciones debe, qué comportamiento debería estar en el caso mantener cliente? Buscaré, ¿no? Mantener cliente. Voy a ver mi derivación mantener cliente. Mantener cliente. ¿Qué tiene que tener el caso de uso mantener cliente? Permite registrar los datos del cliente, permite modificar los datos del cliente y permite eliminar los datos del cliente. Y el caso de uso buscar cliente, ¿qué debe tener? Es decir, va a permitir buscar los datos del cliente. Mira, todo tiene que estar trazado. Aquí nada se puede escapar. Eso nos garantiza que el cliente va a recibir un producto de acuerdo
no a lo que yo quiera, sino de acuerdo a los requerimientos. La palabra para hacer corriente una construcción del sistema es requerimientos. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a construir. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes no definen de manera eficiente cuáles son sus casos includes, sus casos extend. Y menos todavía ustedes la especifican. Hacen especificaciones muy banales, muy... El actor ingresa datos. No, el actor no es que ingresa datos. ¿Sí? El actor ingresa este dato, luego este dato, ingresa hasta el orden. Ustedes hay que tener mucha consideración con eso. ¿Por qué es importante esto cuando hacemos un buen sistema? Porque cuando estamos haciendo un buen sistema, no solamente vamos a encontrarnos con casos include o casos extend, no solamente vamos a encontrarnos con eso, ¿sí? No solamente vamos a encontrar con eso, sino también vamos a priorizar casos de uso. Vamos a ver cuál de estos casos es más importante que otros. Es por eso que nosotros cuando hacemos el diseño de un sistema, vamos a tener casos de uso que son primarios, casos de uso que son secundarios y casos de uso que son opcionales. ¿Cómo se diferencian primario, secundario o opcional? Se dice que un caso de uso primario cuando un cambio en ese caso de uso influye en la arquitectura. O sea, son tan importantes que hacer un cambio en un caso de uso primario puede hacer que cambiemos varias cosas de mi sistema. Un caso de uso secundario es un caso que si lo cambio no implica mayor envergadura dentro del sistema. O sea, no va a afectarme, pero su afectación es mínima. Ejemplo, en este caso de uso, imagínense ustedes que el cliente viene y me dice, no, ahora el contrato de empeño lo vamos a hacer de otra manera. Pues me va a hacerme cambiar toda mi forma de trabajar. En cambio, si me dice, no, eso sería, por ejemplo, un caso de uso primario. En cambio, si me dice ahora, no, ahora el secundario, buscar cliente, por ejemplo, ¿vas a cambiar? Pues no hay problema. O el mantener cliente, ¿vamos a cambiar? No habría ningún problema. O sea, no implica mucho riesgo dentro de un proyecto. Y por último, existen casos de uso que se llaman opcionales. ¿Sí? Son casos de uso que muchas veces podríamos inclusive dejar de hacerlos en el sistema, dejar de implementarlos en el sistema, pero que no involucraría un gran cambio en la arquitectura del sistema. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta clasificación de casos de uso? Porque nos permite también medir a nosotros el impacto que puede tener un cambio dentro del sistema. Es decir, permite también medir los tiempos, permite saber en qué me tengo que concentrar. Un alumno me decía, profesor, ya terminé mi mantenimiento de clientes. Está bien, felicitaciones. ¿Cuánto tengo? Está jalado. Pero, profe, ya terminé mantener clientes. Lo que pasa es que mantener clientes no era la esencia del proyecto. Tu proyecto era generar facturas, no mantener clientes. Y si no genera la factura, o sea, por las puras has hecho todo lo demás. Es por eso que muchas veces cuando nosotros hacemos un buen sistema, lo que tenemos que definir es qué tan importante es el caso de uso para el negocio, qué tan difícil es hacerlo, si hiciéramos un cambio, qué tanto varía de cambio, y este cambio o este caso de uso, qué tanto impacta en los requerimientos no funcionales. Hemos hablado varias veces sobre requerimientos no funcionales. ¿Qué son los requerimientos no funcionales? Son los requerimientos asociados a equipamiento. Es decir, son los requerimientos asociados a plataforma. Un ejemplo muy simple, ¿sí? Para que lo entendamos, es, yo puedo decir, mi sistema funciona siempre y cuando esté en un servidor. Requerimiento funcional, pero el que esté en un servidor sería un requerimiento no funcional, porque mi sistema sí funciona, o sea, sí funciona. Lo único que para que funcione es que necesita una plataforma física, por eso se llama requerimiento del tipo no funcional. Ahora bien, ya a lo largo de su sistema, cuando estén desarrollando su proyecto, vamos a utilizar esta métrica con la finalidad de determinar caso por caso cuál es
la importancia o primacía de este caso de uso que ustedes tienen. Un ejemplo, ¿sí? Voy a desarrollar un sistema que tiene los siguientes casos de uso: servicio al cliente, gestión de ventas, tarea despachador y tareas ejecutivas. Yo digo, lo de servicio al cliente no es difícil, es fácil de hacer, se entiende, no es tan complejo. Si hago un cambio acá no impacta, pero miren, acá no tengo nada que me diga eso. Pero ¿qué pasaría si esto lo evalúo con estos 4 componentes? Importancia, complejidad, riesgo o impacto. ¿Qué pasaría si estos 4 componentes los evalúo de esa manera? Diría, ajá, para registrar al cliente, ¿es importante en el negocio? Sí, es muy importante. ¿Qué tan complejo es? Es más o menos complejo. Un cambio en el registro del cliente, sí, podríamos modificar al cliente. Y también si de repente voy a utilizar escáner o utilizar lector de código de barras, podría tener cierto nivel de importancia en los requerimientos no funcionales. Miren, por cada uno de ellos voy definiendo su matriciación. ¿Qué podría decir con el resultado? De que dentro de todos estos casos de uso, su priorización sería: primero, registrar cliente, porque alcanza el punto más alto, 8.5. Luego, debería desarrollar, elaborar pedido o consultar cuenta, cuyo valor es 8. Luego debería hacer rastreo de pedidos, cuyo valor es 6.75. Y luego acusar recibo, cuyo valor es 5. En resumen, esta sería mi forma como yo desarrollaría mi proyecto. Primero me concentro en los más difíciles y luego en los más fáciles o los que no irroguen ninguno de funcionalidad compleja para el sistema. No sé si hay alguna duda sobre este tema de priorización. ¿Alguna duda? Bien, ninguna. Espero, ¿eh? Para terminar la clase de hoy, hay algo que siempre le pido a los alumnos. Vamos a analizar. Y a veces eso es lo complicado. Vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar? A ver, señores, en esta interfaz en la que se les pone a la vista, ¿qué funcionalidades hay? A ver, piénsenlo y me responden por el chat. Dicho en otra manera, ¿qué requisitos funcionales hay en esta interfaz? Vamos, por favor, espero su respuesta. ¿Ninguna respuesta? Bien, el sistema debe buscar al trabajador. Perfecto. ¿Qué más? Debe buscar número de solución. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra funcionalidad? Vamos, por favor. Muy bien, registrar las tardanzas. Bien. Registrar el motivo de tardanza. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra funcionalidad? ¿Y qué casos de uso habría acá? A ver, vamos. Ya no hablemos de funcionalidades, sino de casos de uso. ¿Qué casos de uso habría? Por ejemplo, habría un caso de uso que se llama generar resolución administrativa, y para generar la resolución administrativa, ¿qué se tiene que hacer? Buscar al trabajador. Vamos a la siguiente interfaz. Caso de uso, registrar asistencia online. ¿Qué funcionalidades ven ustedes acá?
Perfecto, buscar sección, cierto. Registrar asistencia online, cierto. ¿Qué más? Adjuntar archivo. Registrar notas. No, aquí no hay un registro de notas. Aquí sería la hora en todo caso, porque es un registro de asistencia online. Perfecto. Exacto. Registrar la asistencia, la fecha y la hora. Muy bien. El resumen de la clase. Bien. Aquí, ¿qué funcionalidades hay? Bien, cierto, fecha de compra, origen, destino, cantidad de pasajeros, muy bien. Tipo de cabina, registrar el tipo de cabina, muy bien. ¿Se dan cuenta? Internamente el sistema que tiene que hacer cómo funcionar, calcular el precio, reservar el pasaje, porque muchas de las funcionalidades, por otro lado, no son tan visibles. Parte del análisis. Está bien, acá yo compro el pasaje, pero mi sistema internamente, ¿qué hace? Reserva el pasaje, determina las escalas, por ejemplo. Bien, Marisa. En resumen, ¿qué podemos decir, señores? Y comienzo por este último componente. Es súper importante para un proyecto conocer bien el negocio y conocer bien las actividades que se hacen, porque solamente así voy a poder bosquejar, voy a hacer un buen sistema. Yo, si no conozco el negocio, nunca voy a poder definir funcionalidades de caso de uso. Y menos todavía la voy a poder representar bajo el uso de diagramas. Señores, es muy importante el entender o conocer el negocio. Es muy importante conocer el negocio. Si no conocemos el negocio, nunca vamos a plantear una solución que realmente le sirva a la organización. Bien, clase terminada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Su compañero o su compañera preguntaba sobre la clase, sobre la actividad virtual que vence el día 12. Perfecto, gracias Valeria. Voy a hablar con la profesora virtual para ver qué plazo les puede dar, ¿de acuerdo? Porque la actividad es con el uso de herramienta, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, lo que ustedes están viendo en esta primera actividad virtual me parece que solamente es ADC1, o sea que ustedes tienen la herramienta y tranquilamente podrían implementarlo. Pero igual déjenme coordinarlo con la docente virtual. Dos, en el video, perfecto. En el video en la carpeta de descarga que les he mandado, hay 3 videos del curso, ¿sí? Hay 3 videos del curso de ADS1 que están paso a paso, y también están todo el material de la clase de hoy, están todos los formatos que se les va a pedir en el proyecto. O sea, tu proyecto ahora a fin de ciclo va a tener estas 3 carpetas: carpeta de gestión, carpeta de negocio, carpeta de sistema, aparte de tu carpeta de RCA. Es decir, miren, estamos organizando todo con documentación muy puntual. Documentación como se hacen proyectos para empresas. Es decir, documentación que realmente ustedes van a aprender a usar y van a poder trabajarlo también a nivel de empresas. ¿Algún otro interrogante que quisieran o alguna duda que tengan? Con toda confianza, por favor. Si desean, pueden encender su micrófono, no hay ningún inconveniente, ¿eh? ¿Ningún interrogante?
Bien, señores, levanten la mano para pasar última vez asistencia. Mori, si vas a tener la clase libre, vas a tener esta clase para que ustedes puedan verla. No se preocupen, va a estar en la plataforma. Que tengan buenas noches, señora, y siempre con el mensaje, ayuden a otras personas que la están pasando difíciles, cuiden su salud, cuiden la familia y los seres queridos que tengan en casa. Buenas noches, señores. Hasta mañana, hasta la próxima semana. Sí, yo les aviso por correo, no se preocupen. Que tengan buenas noches. La clase grabada, esa la pone en la plataforma directamente. Yo no coordino con ese tema, pero voy a insistir en que la plataforma la ponga a disposición de ustedes. Gracias. El link de los documentos, no, porque ese es un link que he preparado solamente para nosotros. O sea, no está el link de los documentos. Se los vuelvo a pasar por última vez. Ese link no está en la carpeta pública. Es un documento interno que yo manejo para mi curso. Bien, señores, gracias por su atención. Buenas noches.